Listo, entonces vamos a ver rápidamente en unos cortos minutos lo que vimos en la clase pasada, en el culto pasado, perdón, en el culto pasado respecto a los aspectos de lo que sería la victoria que nos precede en nuestro Señor. Les comentaba en el culto pasado que teníamos 5 aspectos, de los cuales alcanzamos a ver 2. El primero de ellos es que esas situaciones que vivimos ya están desarrolladas y resueltas por nuestro Señor. Es decir, en sí ya están consumadas. Y veíamos unos versículos muy interesantes que nos lo reflejaban. Isaías, los Salmos y Filipenses. Y la segunda parte del culto, eh, que abarcaba el segundo punto de esta prédica, hablaba del gobierno de Dios, en donde el gobierno hacía referencia a que a querida y apreciada iglesia debemos comprender que las cosas no siempre saldrán como queremos. De hecho, hacíamos énfasis en que casi siempre no salen como queremos. Pero eso no significa en lo absoluto que dichas cosas no estén gobernadas por nuestro Señor. Lo están. Lo están. Y ahí teníamos un pequeño énfasis, hacemos un pequeño énfasis en cómo Él gobernaba no solo lo natural, sino también lo sobrenatural, haciendo énfasis en lo siguiente, querida y apreciada iglesia, que Dios no solo es un refugio sentimental, no solo es un refugio sentimental, es la respuesta lógica y estructurada a la existencia. Dios es soberano que actúa tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Y ahí, en esta cuestión, entendiendo en una pizca lo que significa ese gobierno, entrábamos en la idea más profunda de que el Señor también lo es de la objetividad, tanto la natural como la objetividad divina, en donde esa objetividad divina, así como la natural, también responde a las preguntas fundantes de la objetividad, que las vemos ahí. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué y el con qué. En donde con esos versículos los veíamos de una manera muy concreta. Y aquí hago un pequeño paréntesis y quiero hacer una pequeña alusión a una primicia que tuvimos el día de anoche. Porque en esa reflexión que nuestro querido amigo Sebastián nos dio, se habla muy claramente de lo que es el cuándo. Así que, bueno, un aplauso al Señor por nuestro hermano Sebastián. De hecho, en esa reflexión, casi que podríamos resumir estos 5 minutos que estoy dando de preludio, de prefacio a la nueva parte, porque cuando leí esa reflexión de Sebastián, es en sí lo que es la primera parte de la prédica. Y de hecho él cita el versículo referente al cuándo, exactamente ese, Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11, que rápidamente lo comento, lo tengo acá. Dice que nuestro Señor, y si nos lo regalas por favor, Stephanie, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí está. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, Dios tiene el tiempo oportuno para todo. Tiene el tiempo oportuno para todo. Porfis, volvemos a la diapositiva. Stephanie, gracias. Y en esa objetividad divina teníamos lo siguiente y rápidamente les contextualizo lo que habíamos visto. El qué es el contenido. Él define la esencia de lo que ocurre. El cómo, el método. Él tiene la metodología que es superior a nuestra lógica. Nuestra lógica es limitada. El Señor la tiene ilimitada. El cuándo, el tiempo. Él es el dueño del tiempo oportuno. El dónde, el lugar. Dios gestiona, y lo coloqué acá entre comillas, la geografía de nuestras bendiciones. Y acá lo vemos claramente. Es un hecho total. Tenemos presencia de compañeros y hermanos internacionales que vinieron a ser bendecidos en Colombia y también venezolanos. Él gestiona la geografía de sus bendiciones. Para Él, el tiempo y el espacio no son un limitante. El poder de Dios y su amor trascienden el tiempo y el espacio. Lo he dicho por segunda vez y es que eso me impacta bastante. Y continuamos. El por qué, básicamente, la causa. Y llegábamos a una idea, no a un hecho concreto muy bonito, y es que la causa de todo es la propia gloria del Señor. Esa es la causa de todo. El para qué, que es el propósito.
Todo lo que Dios permite es para nuestro bien y su propósito en nosotros. Y Él con que los recursos, Él es el dueño de la materia prima para la solución. Y ahí nuestro pastor hacía un énfasis muy interesante en que nos da la materia prima. Es decir, nosotros en comunión con fe, en esa fe que es el ejercicio de nuestro saber y creer en Dios, armábamos con esa materia prima la vivencia de lo que en nuestro Señor estamos experimentando en el amarlo a Él. Y ahora sí, bienvenidos a la segunda parte. Y la segunda parte y el tercer aspecto de la victoria que nos precede es la certeza. ¿Qué es la certeza? Saber más allá de creer, amar la fuente más que la bendición. Y me parece muy interesante porque Silvi lo mencionaba en la alabanza respecto al centurión. Cuando el centurión lo inquietan respecto a la sanidad de su criado, él más que creer sabía. Por eso él le dijo al Señor, yo sé quién es usted, solo de la palabra. Pero este hombre, ¿cómo cree? Es que yo más que creo, es que yo sé quién es usted porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y yo sé la autoridad que usted tiene. Mande la palabra, que ella vaya a hacer lo que tiene que determinar hacer y vuelve a usted con fruto. Apreciada y querida iglesia, debemos saber, más allá del creer, que nuestro Señor en estas situaciones nos ama, en todas las situaciones que nos permite vivir, y eso puede ser bastante difícil a veces, Él nos ama. Y que anhela el momento de bendecirnos maravillosamente en esas situaciones, pero como consecuencia de estar con Él. No de modo que la bendición tome el lugar de Dios. La bendición es tan solo la añadidura. Y eso lo podemos ver aquí de una manera muy interesante. ¿Qué cosa? Que nuestro propósito en nuestra vida, querida y apreciada iglesia, es muestra del amor de Dios. Nuestro propósito es muestra del amor de Dios. Estamos, como dice Pablo, estamos gozosos, cante alabanzas. Estamos tristes, haga ayuno y ore. Pero nuestro propósito es muestra del amor de Dios. Jeremías 31:3 nos lo dice claramente. Y si me regalas el versículo, por favor, Steffi. Dice Jeremías 31:3. Jehová, bueno, creo que lo sabemos, la mayoría. Bueno, yo de hecho estaba confundido. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno nos ha amado. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ha amado en todo lo que somos, incluyendo en el propósito que nos ha dado. Lo que estamos viviendo y el propósito nuestro de parte de Dios es una muestra de su amor. También lo corrobora claramente, y vamos por favor al siguiente, Steffi. Efesios 2:10 nos dice algo muy interesante. Nos dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el propósito de Dios es una muestra de su amor, independiente de los bemoles que tenga y de las situaciones que estemos aconteciendo. Y ya miraremos en detalle el por qué, el para qué, el por qué ya lo sabemos, es su propia gloria, pero el para qué es lo que acontece esto, y ya lo veremos de manera muy interesante. Hay algo más maravilloso que las bendiciones que nuestro Dios nos da, y es el deleite en Él. El deleite en Él es maravilloso que las bendiciones que Él nos da. En su palabra, en su presencia, en hacer lo correcto delante de sus ojos, querida y apreciada iglesia. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás es añadido. Y eso lo podemos ver claramente en lo siguiente. Le damos siguiente por next. En el siguiente versículo, Mateo 6:33. Vamos por favor a Mateo 6:33, Steffi, que nos dice lo siguiente, y es maravilloso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y también en Mateo 13:44, el Señor lo corrobora de una manera muy interesante, al comentarnos lo siguiente, y quiero comentarlo de esta manera, cómo este Señor que está siendo descrito ahí, en sí tiene ese corazón dispuesto para realmente buscar más que la bendición al Señor. Y lo nombro este versículo porque me impacta mucho esa parábola en función de que
de que muestra cuán importante y cuán maravilloso es en sí el reino de Dios, tanto así que sucede algo como esto. ¿Qué cosa? Sucede lo siguiente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vende todo lo que tiene, sus posesiones, sus pertenencias, tal vez sus comodidades, tal vez su confort, tal vez sus artículos preciados, pero va y compra aquel campo porque entiende, porque ve, porque discierne el deleite del gozo de encontrar esa piedra preciosa que es el reino de Dios y a nuestro Señor en la majestad de su reino. Amén, querida y apreciada iglesia, en donde también vemos al maravilloso Salmo 37:4. Next, Steffi, porfis, que nos dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que, querida apreciada iglesia, en estos versículos vemos que en efecto la bendición en general que Dios nos da en todos los aspectos de nuestra vida es tan solo la consecuencia de estar con Él. Por eso la certeza que nos acompaña y que nos debe acompañar en esta victoria que nos precede está dada de que debemos saber, más allá del creer, que nuestro Señor en estas situaciones nos ama y que anhela el momento de bendecirnos maravillosamente, pero no por tener la bendición o la salida, la solución de un inconveniente, de un problema, de una situación de aflicción que yo denomino, sino por estar con Él. Amén, querida y apreciada iglesia. Vamos al siguiente aspecto, el cuarto. Y entonces voy a hacer acá un pequeño feedback, un pequeño flashback. Primero, consumado. Las situaciones ya están resueltas. Segundo, gobierno. Debemos comprender que las cosas no siempre saldrán como queremos, perdón, pero eso no significa en lo absoluto que dichas cosas no estén gobernadas por el Señor. Lo están. Tercero, certeza. Debemos saber, más allá del creer, que nuestro Señor en esas situaciones nos ama y anhela el momento de bendecirnos maravillosamente, pero por el hecho de estar con Él. Y cuarto, para ello necesitamos pues asumir nuestra identidad, bajo la gracia, cumplimiento por amor y santificación. Todo es una muestra del amor de Dios porque estamos bajo su gracia, no bajo ley. Bajo su ley, no bajo ley, bajo su gracia. Es decir, sabemos, querida y apreciada iglesia, que cumplimos por amor, no por obligación. No por obligación. Y lo vemos claramente en donde el Señor nos llama a ello, en los siguientes versículos, haciéndonos entender que su voluntad es nuestra santificación, la cual en sí es un deleite. Vamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses 4:3, por favor, Steffi. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice lo siguiente, querida y apreciada iglesia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación y de otros aspectos ahí. La voluntad de Dios es vuestra santificación. El propósito de Dios de cada uno de nosotros es tan diverso en lo que Él nos ha encomendado hacer en los muchos y vastos escenarios en los que nos desenvolvemos, pero la voluntad de Dios a la luz de la palabra es una sola, que en cada uno de esos escenarios seamos santos. En la docencia, en la salud, en la industria, en las empresas, en la iglesia, ni más faltaba, que seamos santos. Vamos por favor a Primera de Juan 5:3, Steffi, en donde nosotros, querida iglesia, podemos entender en ese ejercicio de la fe lo siguiente, que pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y esto que viene acá es maravilloso y es en donde en el ejercicio de la fe, en los ejercicios de comunión, en el entregarnos al Señor, en el buscar su presencia, en el meditar su palabra, en el desarrollar las disciplinas espirituales, en entregarle su corazón, en el ser sincero a Él, en el ser absolutamente reverente y concreto en lo que uno es con Él, logramos ver esto que es maravilloso. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y ahí logramos entender que sus mandamientos no son gravosos. A veces, de hecho al principio, lo confieso acá entre unos amigos de YouTube, cuando me vean, lo eran gravosos, eran hartos. Y ya no lo son. Algunos van batallando, pero ya no lo son. Son un deleite, son una bendición.
¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta que esos mandamientos no son gravosos, en efecto no lo son porque son para nuestra bendición, es decir, para nuestro bienestar, en función de ese plan maravilloso de Dios para nosotros. Amén, querida y apreciada iglesia. Next, porfa. Vamos bien de tiempo, bien, estoy contento. Estoy contento. Identidad. Entonces, consumado. Gobierno. Certeza. Identidad. Integridad. Integridad. De la mano de Dios pase lo que pase, no a la tibieza. Y ahí soy yo también el primer auto de todo. A veces uno es muy tibio. Y les quiero comentar una situación muy interesante que me sucede a mí. Muy interesante. Integridad. Continuar de la mano de Dios, tengamos o no. Se den las cosas como queramos o no. Seguir esperando, seguir confiando, seguir creyéndole a Dios y seguir creyendo en Dios. Seguir amando a Dios. Saber que Él es nuestro Padre en todo momento. ¿En dónde podemos ver en la Biblia algo como esto, en donde se ve claramente que si Dios hace o no, igual ahí estaré? En el libro de Daniel, 3, 17 y 18, porfis, Estevis. Iban para el foso, para el horno, para el caldero, para la parrilla, así como el viernes, unos choriburros increíbles. Iban para el caldero. ¿Y qué dicen estos jóvenes? Dicen lo siguiente: he aquí Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Siguiente, por favor. Y si no, en el anterior dice nos puede librar. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, aquí están diciendo algo muy concreto. Dios puede salvarnos, pero por supuesto, pero así no nos salve. Olvídelo, rey. Para el horno, camine a ver, pase el aceite y judío asado, de una. Porque no, porque no adoraremos la estatua que has levantado. Integridad, querida y apreciada iglesia. Es fácil, a veces no, pero es algo que podemos hacer porque no es imposible en las fuerzas del Señor. No a la tibieza. Vamos por favor a Apocalipsis 3:16, Estefi. Y dice lo siguiente: el Señor no es muy afable con la tibieza. De hecho, el Señor es paciente, pero Él no es tolerante. Él es paciente y sabe que usted lucha con pecados, pero Él no tolera el pecado. No tolera el pecado de, ay, bueno, no. Por cuanto eres tibio y frío, perdón, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apreciada y querida iglesia, ¿por qué un tibio da piedra? Y acá lo anoté en mayúscula. Porque de un tibio no se sabe qué esperar. No se puede confiar en él, en ningún sentido. El Señor espiritualmente aborrece a los tibios porque su sí no es sí y su no no es no. Es inconstante. Santiago 1:8 nos lo describe claramente. Steffi, por favor. Y dice lo siguiente acerca de los tibios que son inconstantes. Los que son inconstantes, nos dice lo siguiente, Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no en algunos, en todos. ¿Voy o no voy? ¿Me baño o no me baño? Y vamos a hablar de eso respecto a la tibieza, porque sucede lo siguiente: un tibio es determinado a veces y otras veces indeterminado. Vamos por favor a la diapositiva. A veces es diligente y a veces es negligente. A veces es santo y a veces es pecador. El tibio no toma las cosas en serio, las toma como un juego. Y la vida no es un juego, la obra de Dios mucho menos. Y lo vemos un poquitico en la mujer de Lot. Iba hacia adelante, pero miró atrás. Vamos a Génesis 19:26, por favor. Dice lo siguiente: entonces la mujer de Lot miró atrás. Iban a hacer la bendición. Algo pasó, miró atrás y ya sabemos lo que sucedió. Vamos por favor a Hebreos 10:38. Miren lo que dice el Señor respecto a el retroceder. Mas el justo vivirá
por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tremendo, tremendo, tremendo. Es decir, no solo hay que caminar, sino que no se debe retroceder porque no hay agrado en eso. Y ya lo miraremos en función de lo que es una prueba, analizándolo lo que es un combate, analizando lo que es en sí una batalla. De hecho, estaba leyendo acerca de un poquito de normatividad y hay dos delitos importantes en el ejército que se pagan con cárcel. Se pagan con cárcel. Número uno, dormirse en la guardia. Absolutamente, se duerme en la guardia, entra el enemigo y los mata con sus mismas armas. Número dos, no obedecer una orden en combate. Se debe obedecer una orden en combate sí o sí. No obedecer una orden en escenarios de no combate, pues da para sanciones. Pero es un delito de cárcel no obedecer una orden en combate, porque está en juego la vida. Vaya y tome ese lugar en combate. No voy, hermano, temeroso, miedoso, cobarde. No solo es un cobarde, sino que alístese a la pena, porque es una situación de riesgo absoluto, porque es una situación crucial y vital. La obra de Dios mucho menos. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y aquí va el ejemplo que les comento y me acontece a mí. Yo no me puedo bañar con agua tibia, me da una piedra increíble. Me da una piedra increíble, la verdad lo detesto. Porque no sé si es frío o caliente, no sé si alegrarme o entristecerme. Es terrible. No sé si relajarme o estresarme. Debo decir que es más rico bañarse en agua caliente. Es mucho más rico, pero no es tan saludable. Bañarse en agua fría no es rico, pero es mucho más saludable. Cada quien saque sus conclusiones de cómo se baña. No a la tibieza, querida y apreciada iglesia. De la mano de Dios, pase lo que pase. Entonces, primero, consumado. Segundo, gobierno. Tercero, identidad. Cuarto, integridad. Perdón. Primero, consumado. Segundo, gobierno. Tercero, certeza. Cuarto, identidad. Quinto, integridad. Y por último, uy, qué nota, vamos bien de tiempo. Resplandor. El Señor me llevaba a este escenario y bueno, el resplandor. Y ya lo miraremos de una manera muy interesante. Sepamos, querida y apreciada iglesia, y recordemos que nuestro Señor nos ha prometido victoria sobre nuestras vidas. Sepamos y recordemos eso. Amén, querida y apreciada iglesia. Y también recordemos esto, que si el Señor, como lo comentaba al inicio de la prédica hace 8 días, nos ha prometido victorias, quiere decir que, como lo comentábamos, que la victoria es la consecuencia de entrar en una guerra. Hay victorias, luego hay batallas. ¿Por qué Dios permite que pasemos por situaciones de aflicción? En primer lugar, querida y apreciada iglesia, porque en esas situaciones de aflicción que se convierten en batallas, nosotros podemos reconocer que Él en sí, querida y apreciada iglesia, es quien en última y en primera instancia, valga la redundancia, Él es quien pelea por nosotros y nos da la victoria. Amén, querida y apreciada iglesia. Vamos por favor a Éxodo 14, Estefi, si eres tan amable. Éxodo 14, 14 dice lo siguiente: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Por eso entramos en batalla tantas veces en las situaciones que el Señor nos permite vivir. Y aquí lo que les quería comentar, querida y apreciada iglesia, porque en segundo lugar, nada como una batalla en la esencia de esa situación y el escenario de la lucha para sacar lo mejor de uno. Uno no saca lo mejor de uno viendo tele. Uno no saca lo mejor de uno divirtiéndose. Uno no saca lo mejor de uno haciendo la rutina diaria. Uno saca lo mejor de uno en una batalla. De hecho, los mayores inventos de la humanidad en términos del desarrollo social, tecnológico y enfocados en una perspectiva de calidad de vida, se han logrado después de guerras, porque salen de esa manera. Hay que sacar lo mejor de uno y Dios permite que uno saque todo eso que tiene como potencial en las batallas. ¿Para qué? Para cambiar,
para transformarnos y para ser más como nuestro Señor. En las batallas, en el sentido literal y fáctico y concreto, quien retrocede, muere o se va a la cárcel. Quien se entrega al temor pierde la batalla. Quien pierde la batalla pierde el botín, pierde el galardón. Josué 1:2 nos lo demuestra de una manera muy interesante en función del respaldo que nuestro Señor nos da. Y nos dice lo siguiente. Mira, Josué 1:2, Josué 1:12. Perdóname, Estefi, qué pena. Bueno, que dice que mira que te mando que te esfuerces. ¿1:8? Creo que es 1:8. 1:9. Bueno, bien, punto medio. Gracias, Estefi, qué pena. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hebreos 10:39, por favor, Estefi, si eres tan amable. Hebreos 10:39 nos dice lo siguiente, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así que querida y apreciada iglesia, para finalizar, Dios anhela, volvemos a la presentación, porfis, Dios anhela fervientemente que saquemos lo mejor de nosotros, para que podamos experimentar en efecto que sí se puede, que hay victorias en nuestras vidas, pero las hay porque Dios es quien pelea con nosotros en cada una de ellas. Vamos por favor al siguiente, si eres tan amable, a Filipenses 2:13, que nos dice lo siguiente, y en esa función es en donde oro para que nosotros tengamos ese querer como el hacer por su buena voluntad, que Dios ponga en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad para que enfrentemos esas batallas. ¿Listo, querida apreciada iglesia? Y para finalizar, siguiente en la diapositiva. ¿Y por qué le llamé resplandor? Porque hay una serie de frases que me encantan y al final una promesa de bendición sin igual. Claro, nuestra pastora, aquí estamos al frente de grandes frases, entre ellos frases universales. Una que les quiero dejar, que es un pensador que ya murió, que tiene cosas que me gustan y otras que no. Derrotados son los que dejan de luchar. Puede que gane o no, pero el que deja de luchar es el que es derrotado. Nuestra querida pastora Lía dijo una frase que me impactó en una asamblea. Bueno, en esta asamblea. Debemos pasar de la emoción a la determinación. Debemos pasar de la emoción a la determinación. ¿Cómo no nombrar a Sir Winston Churchill? Y tengan en cuenta esto. Tal vez no es el comienzo del fin, tan solo tal vez es el fin del comienzo. Y así será. Cada día vamos volviéndonos a la estatura del varón perfecto. Y sepan esto, que lo dijo el gran Charles Spurgeon, uno de los grandes de la fe moderna. Si Dios ya ha planeado el día de tu victoria, ¿qué importa que el enemigo hoy parezca llevar la delantera? La fe no es creer que Dios puede, es saber que Dios ya lo ha hecho en su eternidad. Y para terminar, esta promesa que me fascina de Isaías 30:26. Y sucederá en cada una de sus batallas esto, querida y apreciada iglesia. ¿Qué cosa? Que la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Amén, querida apreciada iglesia. Recuerden, por favor, Isaías 41:10. Vamos, por favor, Isaías 41:10. Querida apreciada iglesia, en todas sus batallas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, querida apreciada iglesia. Y bueno, yo lo invito a que se ponga en pie. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Ahí terminamos. Si quieres puedes cerrar ahí el podcast. Eso.